La multicanalización TDM, como todas las que iremos viendo, ya que ya vimos, la de FDM, se basa necesariamente en sistemas normalizados o por lo menos aceptados como recomendación entre todos los países. De otra manera, no podrían ser compatibles las señales de una región con otra. El sistema norteamericano y el sistema internacional o de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sin embargo, no son iguales, si bien son bastante parecidos. Por razones de políticas de mercado y de economías, se hacen estas divisiones, pero la mayoría de los países adhiere en cantidad, por lo menos de países, a el estándar internacional europeo, que es el dado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. No hay problema con uno u otro cuando tienen que comunicarse porque se interpone entre ellos un adaptador, un equipo convertidor que hace que las formas en que han sido multicanalizadas las cosas en una parte del mundo puedan ser compartidas con la restante. La norma que llamaremos de Estados Unidos, porque se usa en Estados Unidos, Canadá, Japón, trabaja con una cantidad de 24 canales telefónicos por multiplexor de primer orden, o lo que sería equivalente al grupo básico en FDM, con una frecuencia de muestreo de 8.000 muestras por segundo. Cada muestra se tomará cada 125 microsegundos y codificación de 8 bits por muestra. Esto produce 24 por 8, 1000 por 8, 1.536.000 bits por segundo. A esta cantidad hay que agregarle los bits de separación, que se distribuyen en forma especial. Normalmente se agregan estos bits después de cada muestra digitalizada, pero en este caso se agrega un solo bit después de que se ha formado un paquete de 24 muestras digitalizadas, una de cada canal. En la siguiente figura se puede ver. Aquí inicia un bit de la estructura y luego van los bits correspondientes a cada canal, 8 primeros bits, 8 segundos bits, hasta llegar a los últimos bits que son los del canal 24. Y luego, esta estructura que corresponde a una toma de muestra de cada uno de los 24 canales se agrega para conformar un conjunto de 12 ciclos de señales o tramas de bits, entramados de bits como estos originales. Es decir, los entramados serán prácticamente iguales con ligeras diferencias que hacen a la señalización y sincronización. Así entonces habrá un entramado que tiene una información que es la entramado o trama 1, la 2, la 3, etc. hasta completar la 12. Notar que el número de tramas de la multiestructura, que además tendrá una duración de 1,5 milisegundos, es la mitad de la cantidad de canales. Son 24 canales, se tienen 12 tramas dentro de la multiestructura o también llamada multitrama. A un conjunto de 24 muestras digitalizadas y multiplexadas es lo que llamamos trama y se forma de los 24 paquetes de 8 bits que vimos. Más el bit de sincronismo hace un total de 193 bits y esto tiene una duración de 125 microsegundos. Esto no puede variar porque de otra manera no podríamos volver a tomar una muestra a los 125 microsegundos restantes y no podríamos tener la tasa de muestreo de 8000 por segundo. Así entonces, considerando los 24 canales, las 8 bits por muestra y los bits adicionales para el sincronismo y demás información, tenemos un total de 193 bits de la trama, dividido los 125 microsegundos que dura cada trama, 1,544 bits por segundo. Que se redondea en 1,54 megabits por segundo, es ligeramente superior a lo que solo necesitarían las muestras, 1,536. La diferencia está justamente en el bit de superestructura necesario para sincronizar y señalizar. Al conjunto de 24 canales telefónicos se lo conoce como sistema T1 o jerarquía T1.
T de Time Division Multiplexing y el 1 por ser el primer agrupamiento o jerarquía de agrupamiento. Luego vamos a encontrar más cantidad de jerarquías. La jerarquía o nivel de agrupamiento T2 ingresa 4 tramas de salida de jerarquía T1 y arroja los bits a una salida de algo más de 4 veces superior. Es 6,312 megabits por segundo. Luego hay otra jerarquía más posible en agrupar, que es la T3. Y también toma 4 entradas, en este caso de jerarquía T2, para producir una trama binaria de salida de 44,733 megabits por segundo. Y finalmente, arribamos a la jerarquía T4 del sistema de Estados Unidos, que ingresa con hasta 6 tramas de jerarquía T3 para producir una única salida de 274,176 megabits por segundo. La norma internacional o de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que estudiaremos más en detalle, es ligeramente diferente. El sistema recomendado por la OIT multicanaliza 30 canales telefónicos, aunque genera una trama correspondiente a 32. 30 son para la señal de fonía o podría ser también de datos, es decir, de las muestras de la señal que se quiere multicanalizar. Y además, un canal es para la información de señalización, como decíamos, tubo levantado, colgado, timbre, etc. Y el restante canal o pseudo canal, porque no va a recibir señal entrante desde el exterior, es para sincronización de la trama. En este estándar tampoco hay bits de sincronismos entre muestras, ya que estos se encuentran concentrados en los dos canales adicionales mencionados. Igual que el anterior, cada canal es muestreado 8000 veces por segundo y cada muestra codificada con 8 bits, lo que genera 64 kilobits por segundo en cada canal, igual que en el estándar anterior. En la norma internacional, una señal digital de 64.000 bits por segundo se conoce como canal E0. Haciendo la cuenta, multiplicamos 32 canales, 30 de señales y otros 2 de servicio, por 64.000 bits por segundo de cada uno y obtenemos la velocidad de transmisión 2,048 kilobits por segundo para este sistema, al que se denomina como velocidad de jerarquía E1, siendo E1 la primera jerarquía de agrupamiento, en este caso de 30 canales. Por lo anterior, si por la línea telefónica queremos enviar 64 kilobits por segundo, se contrata con la empresa prestadora pública un enlace E0. Se puede contratar tanto E0 como se desee, pero si nuestras necesidades requieren alrededor de 30 canales de estos, es mejor contratar una trama E1. Hay que dejar puntualizado que al prestador no le importa de dónde obtengamos la señal binaria. Puede ser de un equipo telefónico o de cualquier otro origen. Lo importante es que sea a la velocidad de 64 kbps por segundo para cada canal o, en el caso de una trama E1, a transportar directamente de 2,048 megabits por segundo. Porque de otra manera no podríamos conectarnos con la jerarquía de este nivel de la red o del prestador. Si nuestras necesidades de comunicación de datos no se satisfacen con las velocidades mencionadas, se pueden contratar mayores capacidades. En la siguiente figura se verá la jerarquía estandarizada. Un canal E1, como dijimos, multicanaliza 30 canales E0, es decir, por ejemplo, 30 canales telefónicos. Una jerarquía E2 multicanaliza 4 canales E1 y un E4 termina con una BT, es decir, una velocidad de transmisión de 139,264 megabits por segundo, usualmente denominada 140 megabits por segundo. Este es el más alto nivel de multicanalización estandarizado, lo cual no quiere decir que sea lo más que se puede lograr, ya que esto depende de la velocidad de conmutación de los componentes electrónicos y el ancho de banda del medio disponible. Entonces aquí la cadena de jerarquía de la norma UIT, donde las T del sistema anterior se cambian por las E. La jerarquía E1, como dijimos, con ingreso de 30 canales,
y salida de 2,048 megabits por segundo. La jerarquía E2 de 4 canales de ingreso de salidas E1 y produciendo una trama de 8,448 megabits por segundo. Luego, 4 de 8 megabits por segundo que ingresen a un multiplexor de jerarquía E3 nos dará un resultado de 34,36 megabits por segundo. Y 4 de estos agrupados nos terminará dando una salida de 139,264 megabits por segundo, redondeado en 140 megabits por segundo. Si sacamos la cuenta, aquí tenemos 4 canales por otros 4, por otros 4 y finalmente 30 canales de ingreso. Por lo tanto, si aquí tenemos la señal o información de 30 canales, aquí tendremos la de 120, 4 por 3, y aquí tendremos la de 120 por 4, o sea, 480. Y aquí tendremos 4 por esa cantidad anterior, y nos va a dar que aquí se tiene la información de 1920 canales telefónicos o señales equivalentes. Veamos en detalle todo el proceso de multicanalización, desde la señal hacia el medio de transmisión. Tenemos una secuencia de procesos. Como ya vimos en la unidad, mejor dicho, dentro de esta misma unidad, en el tema anterior, el proceso de digitalización es necesario para que las muestras puedan ser transportadas como dígitos o números binarios. Cuando la señal ingresada a MUX no es digital, por ejemplo, de telefonía, se debe convertir a formato PCM. De otra manera, podría ingresar directamente una señal binaria procedente, por ejemplo, de una computadora. El proceso ya lo conocemos, pero repasémoslo. Tenemos una señal analógica en este extremo o en esta zona, en esta conexión, que va a lo que se llama una bobina o circuito híbrido, que lo que hace es separar la dirección de transmisión y la dirección de recepción. La de transmisión irá hacia los circuitos, la de recepción vendrá de los circuitos, para que en el tramo analógico haya señal entrante y saliente. ¿Por qué es necesario hacer esta separación? Porque los circuitos de conversión digital o analógica, inclusive los circuitos integrados, los transistores, no pueden entrar y salir al mismo tiempo. Tienen una entrada definida y una salida. Bueno, después tendremos, siguiendo la línea de transmisión, el filtro pasabajos o pasabanda, luego el convertidor con la cuantificación no uniforme en la ley A, utilizada en la norma europea, y luego tenemos el convertidor de paralelo a serie para que salga en forma serial el flujo de 64 kbps por segundo. De la misma manera, el flujo que ingresa a multiplexor para un canal, tenemos la conversión de serie a paralelo, conversión de digital a analógico, el filtro y después de la híbrida llegará hasta el teléfono. Es importante notar que tenemos las frecuencias de 8 kHz para las muestras, ¿no? De manera de tener 8 kilomuestras por segundo y los relojes que son necesarios sincronizar con los extremos remotos. Como decíamos, la digitalización de la voz se utiliza la ley A o de los 13 segmentos y ya sabemos que la forma de interpretar el código binario que sale del convertidor es el dígito o bit más significativo, el bit número 7, indicará la polaridad, el signo de la señal, si es positiva, tensión o negativa. Los bits de 4 a 6 indican el número de segmento, 6, 5 y 4. Y los bits menos significativos, del 0 al 3, es decir, los últimos 4 dígitos binarios, indicarán el nivel dentro del segmento indicado por los anteriores. El sincronismo para la multicanalización es un dato importante. No podría aprovecharse la trama en el receptor si no pudiera éste encontrar dónde comienza y a qué
byte corresponde, mejor dicho, a qué canal corresponde cada byte que arriba dentro de la trama. Cuando en el extremo receptor el demodulador reciba la secuencia de bytes, ¿cómo sabrá de cuál trama proviene? ¿De qué número de canal? ¿Y cuál es el primer bit del octeto? Además de esto, ¿cómo sabrá qué es lo que tiene que hacer con el canal telefónico del cual proviene la muestra si la pudiera identificar? ¿Tiene que mandar a sonar la campanilla? ¿Tiene que producir el corte de la comunicación? Se debe entonces incorporar información de sincronismo y además de señalización del estado de situación o de función de cada canal. La trama entonces se va a conformar de la siguiente manera. Cuando el multiplexor completa un ciclo de lectura de los 30 bytes con una muestra de cada canal, agregará a ese entramado una palabra de sincronismo al comienzo como primer trama de byte, como primer byte, digamos, de la trama. Luego transcurrirá y se agregará a continuación de este los bytes de los canales 1, canales 2, etc., hasta llegar al byte de la muestra que se ha tomado en el canal 15. Luego se intercala un byte que se llama de señalización, que está dividido en dos. Los primeros 4 bits son de la señalización del canal N, donde N corresponderá al número de la trama. Y el segundo grupo de 4 bits será el estado de señalización del canal N más 15. Luego se vuelve a intercalar el byte de la muestra que se tomó para el canal 16, 17, etc., hasta el 29 y el 30. De acuerdo con todo esto, el transmisor de multiplexor TDM PSM genera y el receptor demodula un entramado de bits, cuyo mayor conjunto divisible es lo que se llama supratrama o multitrama, que tendrá 4096 bits y está conformada por una trama de sincronismo, que llamaremos trama 0, y 15 tramas de servicio. Esto se irá comprendiendo a continuación. El sistema de señalización que se expone a continuación es el más común y es el R2, así es su denominación dentro de la norma, para una multiplexación o multicanalización digital como estamos analizando. Hay que leer este gráfico de la siguiente manera. Esta es la primera trama que podemos haber recibido en el receptor. La segunda continúa en forma vertical la tercera y así en forma vertical van apareciendo las diferentes tramas. Recordemos que cada trama es la lectura de una muestra de cada canal convertida a un byte cada muestra y agregado a eso una palabra o byte más bien, un byte de sincronismo y un byte de señalización. Pero aquí vemos lo que llamamos la trama 0, que no tiene información de señalización en la ranura de tiempo número 16, sino que tiene sincronismo de multitrama. Este byte es necesario para poder indicarle al receptor por dónde comienza este conjunto de tramas que iremos analizando. En la figura siguiente se muestra la supratrama y los octetos de sincronismo. Así como en el sistema de 24 canales americano había 12 diferentes tipos de trama, en este europeo de 30 canales hay 15 diferentes tramas que conforman la mayor unidad que se repite secuencialmente y que es la multitrama o también llamado supertrama. Todas las tramas van a comenzar con un bit o byte 0 de sincronismo y una ranura o byte 16 de señalización, salvo la trama 0, que será la que sincroniza a la multitrama y donde en la ranura de tiempo
o byte 16 tendrá la palabra de sincronismo o alineamiento de trama. Si analizáramos con un lector de código binario la trama, el byte 0 de cada trama, encontraríamos que tiene una palabra de sincronismo y que va cambiando de numeración. Vamos a encontrarla como el código 99, es decir, 1001, 1001, hexadecimal 99, en las tramas impares. Y vamos a encontrarla con el código 11, y A1 es un bit que puede estar en 1 o en 0, XY, que son 2 bits que pueden estar en 1 o en 0, y los últimos 3 bits en 1. Estas palabras de sincronismo de las tramas pares van a servir para indicar alarmas de estado o no de sincronismo y funciones de mantenimiento, como por ejemplo bucles y algún otro tipo de conexiones que podemos hacer de forma remota al multiplexor receptor. En el caso de la ranura de tiempo 16, en todas las tramas, como dijimos, irá dividida en dos y tendremos información de señalización del estado del canal 1 y el canal 16 para la trama 1. En la trama 2 del canal 2 y 17. En la trama 3 del canal 3 y 18. Y así siguiendo. Aquí hay un error en el gráfico, pero son los canales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Y aquí no hay error, va creciente desde 16 hasta 30. Pero no está aquí la trama 0. En la trama 0 tendremos esta estructura para la byte de la ranura de tiempo 16, que tendrá los 4 primeros bits en 0 y los siguientes en 1 más el A2, que significa alarma 2, que es un bit que podrá estar en 1 o en 0.